permite entender y comprender un poquito esta patología y cómo prepararnos para el manejo. La Sociedad Argentina de Pediatría hizo en el año 2017 una guía, ¿sí? El CEFEM en realidad, una guía para el manejo de estos pacientes, sobre todo teniendo en cuenta que no en todos los centros está la posibilidad de tratarlos, entonces, bueno, cómo estabilizarlos y manejarlo al paciente para la derivación y demás, y aquel centro que sí cuenta con la posibilidad de los materiales para hacer el tratamiento, bueno, que tengamos más o menos unificados los criterios de ingreso a la terapéutica y el manejo, ¿sí? Bueno, soy un poquito ordenada para poder hablar de las cosas. Me gustaría primero definir un poquito lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí? Esta entidad se le da este nombre cuando ocurre un daño o lesión en el cerebro que es secundaria a la privación de oxígeno y disminución del flujo cerebral, ¿sí? Hasta mediados del siglo XXI, ¿sí? No se contaba con terapias que sean efectivas para tratar esta entidad que es devastadora en el periodo perinatal. Y en la actualidad es una de las principales causas de muerte y discapacidad neonatal, a pesar de todos los avances que hay en la medicina perinatal. La encefalopatía hipóxico-isquémica es una causa importante de daño neurológico agudo en el recién nacido a término y pretérmino tardío. Y la incidencia varía de acuerdo a los países, como en todo, desarrollados o subdesarrollados. En los desarrollados tienen aproximadamente 1 a 3 casos por cada 1000 recién nacidos vivos de edad gestacional mayor a 36 semanas, y lamentablemente en los subdesarrollados se llega hasta 9 casos por 1000 recién nacidos vivos. Vamos con la siguiente. Yo traté de ponerles información que sea objetiva y que uno pueda ir viendo lo que era la fisiopatología, ¿sí? Les tracé una línea de tiempo para que uno vaya asociando los procesos que van ocurriendo en la célula, ¿sí? Principalmente las neuronas, que son donde más daño ocurre, una línea de tiempo, y para poder ir asociándonos también en cuanto al tratamiento, qué es lo que va ocurriendo, ¿sí? El estudio de la fisiopatología después de una asfixia perinatal permitió comprender el complejo proceso que se acontece a nivel celular y tisular luego del daño cerebral ante la falta de oxígeno. Muchos de estos mecanismos son lesivos y pueden agruparse en distintas fases dependiendo del tiempo que aparecen, ¿sí? Se describen principalmente 4 fases, ¿sí? Van a encontrar en la literatura distintas formas de agruparlas. A mí me pareció que esta era la más objetiva y me gusta mucho, es muy clara. La primera fase, que es la que está representada en azul, que es la de hipoxia-isquemia, ¿sí? Acá es donde uno ve donde tenemos el déficit de oxígeno, disminución del ATP, de la energía celular, es una insuficiencia energética primaria, donde principalmente lo que fallan son las bombas de sodio-potasio, el ingreso de los electrolitos y salida de electrolitos de la célula, causando mayor aumento de sodio en la célula, edema y lisis celular, y también la despolarización de la membrana postsináptica con el aumento de los aminoácidos excitatorios, aumento del calcio intracelular. Luego viene una fase que se llama la fase latente, que ocurre entre la primera hora o hasta 6-24 horas posteriores, ¿sí? En esta fase hay aumento, que es la parte de reperfusión, ¿sí? Hay un aumento de la oxigenación celular y tisular que parcialmente puede mejorar el edema y aumentar el metabolismo energético, ¿sí? Pero lamentablemente después le sigue una fase de secundaria que se llama, que es a partir de las 6 a 24 horas de vida, que si uno considera que tenemos la posibilidad de ofrecerle terapéutica a este paciente, que sería la hipotermia, esto ocurriría durante todo el tratamiento, el inicio del tratamiento de hipotermia o hasta finalizar, donde nuevamente ocurre una insuficiencia energética que ahora se dice secundaria,
con un descenso de el ATP nuevamente, entonces la célula comienza a no tener energía, y se desencadena o se activan un montón de mecanismos de daño celular, que los más importantes de destacar son la excitotoxicidad, ¿sí? El estrés oxidativo y el daño mitocondrial, y los mecanismos inflamatorios, y también la muerte celular como necrosis y apoptosis. Y una tercera fase, que es la terciaria, que ocurre más allá de las 72 horas del tratamiento, que puede ser semanas, meses y años, hasta después de la injuria hipóxico-isquémica, donde es la persistencia del daño, ¿sí? Y la reaparición o regeneración de ocupar estos espacios, pero claramente que es sin las células que son activas. Muchos ensayos clínicos indican que la reducción de la temperatura cerebral de 3 a 4 grados, o sea, llevarlos a una hipotermia, mediante un enfriamiento corporal total o selectivo de la cabecita, constituyen una de las intervenciones más eficaces y seguras para reducir la mortalidad y discapacidad mayor en los sobrevivientes a estos episodios. En esta diapo me gustaba mostrarles de estos que recién les había nombrado, los mecanismos más importantes que desencadenaban, que llevaban al daño celular, donde actúa realmente la hipotermia. En la excitotoxicidad, o sea, todo esto actúa ya más allá de las 6 horas, ¿no?, ha ocurrido el evento. En la excitotoxicidad lo que va a hacer es retrasar la despolarización de la membrana, disminuyendo la liberación de estos aminoácidos excitatorios y disminuyendo la acumulación de estos mismos, ¿sí? En la parte del estrés oxidativo y en la barrera hematoencefálica, disminuye la producción de óxido nítrico, disminuye la producción de peróxidos, y también del daño en la barrera hematoencefálica. Y todo esto ayuda a disminuir también el edema. En cuanto a los mecanismos inflamatorios, disminuye los niveles del factor de necrosis tumoral alfa y interleuquina 1B, y también la actividad microglial. Y en cuanto a la muerte celular, con la supresión de las caspasas 3 disminuye la expresión de los receptores FAS y caspasa 8. Todo esto lo que actuaría es en realidad en desencadenar la apoptosis y la lisis, ¿sí? Pero es importante saber la fisiopatología para saber cuando aplico una terapéutica a dónde voy a ir a actuar y por qué es importante ofrecerla, ¿sí? En cuanto a bueno, la hipotermia, ¿sí? Esta terapéutica demostró, bueno, estudios de eficacia y seguridad, hay ensayos clínicos que ratifican que es segura y efectiva, y hay por lo menos 4 metaanálisis, que ahí se los cito en la parte de abajo de la diapo, donde realmente todos concluyen que esta intervención, o sea, la hipotermia, es eficaz para reducir la prevalencia de muerte y discapacidad asociada a encefalopatía hipóxico-isquémica moderada grave. El número de neonatos, o sea, el NN a tratar, en estos casos sería de 6 a 9. Necesito tratar 6 a 9 bebés con hipotermia para que uno, ¿sí?, disminuya muerte o mortalidad, o discapacidad mayor, perdón. La hipotermia es una intervención terapéutica segura y sin riesgos relevantes para el bebé, siempre que se apliquen unidades de nivel 3 y que sigan protocolos estrictos de enfriamiento y recalentamiento. Y esta reducción del daño se sostiene en el tiempo, y también esto está evaluado en el seguimiento a largo plazo, ¿sí? Ahí están las citas para que los puedan ver. No, volvemos. Esta intervención terapéutica es muy efectiva, pero cuanto más temprano sea aplicada y dentro de una ventana terapéutica de 6 horas de vida, ¿sí? Esto también está demostrado en los estudios. Hay muchos que dicen que dentro de las primeras 3 horas de vida sería el ideal. Y que una vez que se alcanza la temperatura objetivo entre 33 y 34 grados,
La hipotermia moderada debe ser mantenida hasta 72 horas y luego recalentarse lentamente. Todo esto está demostrado como seguro y efectivo. Como les decía, el tratamiento de hipotermia, hay dos tipos de hipotermia, si uno lo clasifica inicialmente, que sería la hipotermia pasiva, creo que se los había puesto acá, pasiva activa y selectiva y total, ¿sí? En cuanto a la hipotermia pasiva, lo primero que uno tiene que considerar es que si ese paciente lo considera que es candidato, que después vamos a ver quiénes son candidatos a esto, pero cuando uno tiene un evento y uno piensa que este paciente tuvo deprivación de oxígeno y disminuyó su flujo sanguíneo cerebral, lo primero que uno debe hacer es apagar cualquier mecanismo activo que dé calor al paciente, ¿sí? Apagamos tanto la servocuna y se mantiene también apagada lo que es la incubadora de transporte. Hipotermia pasiva es no aplicar medidas de calentamiento al recién nacido, ¿sí? Uno sabe que, bueno, está demostrado que los recién nacidos sanos, cuando nacen y no se colocan bajo el calor radiante, la temperatura desciende por lo menos en media hora, un promedio de alrededor 1.5 grados centígrados, ¿sí? Y aquel paciente que sufrió asfixia moderada y que está respirando espontáneamente sin respirador, desciende en media hora 3 grados centígrados, ¿sí? Así que es francamente una medida que lo lleva a la hipotermia y simplemente es apagando el calor que uno les brinda cuando nace. Es importante controlar de manera continua la temperatura del recién nacido y la tendencia, porque una hipotermia extrema tampoco es beneficiosa, ¿sí? Se debe controlar en forma rigurosa. Como uno dice, bueno, no será peligrosa, bueno, puede ser muy peligrosa y además no neuroprotectora. En cuanto a la hipotermia activa, como les había dicho, podía ser selectiva o total, ¿sí? Es la modalidad adecuada, la de elección, ¿sí? Y siempre debe ser realizada en centros capacitados. Todos los equipos que se disponen para el enfriamiento permiten enfriar y mantener una temperatura central relativamente estable, ¿sí? Con escasa variabilidad. Los equipos tienen habitualmente servocontrol de temperatura, garantizando una temperatura estable con pocas fluctuaciones, ¿sí? Los que tienen servocontrol tienen una varianza de 0.04 grados centígrados versus los que se utilizan para ajuste manual, que tiene una varianza de 0.1 grados centígrados, que es bastante. Acá están los dos dispositivos de los cuales son más conocidos. El de arriba es el CoolCap, ¿sí? Que es para hipotermia selectiva. Uno ve que dispone de 3 unidades, ves la pantalla donde está toda la información que uno setea hacia el paciente, después tenés las mangueritas que llevan el agua que circula en la cabecita, en el casco de la cabeza, entre 8 y 20 grados para mantener una temperatura rectal, siempre es con temperatura central de control, ¿no? Temperatura rectal entre 34 y 35 grados, y en realidad si uno toma la temperatura en el cuero cabelludo es de 23 a 28 grados, ¿sí? Uno sabe que con esta temperatura en el cuero cabelludo y temperatura rectal de 34 a 30, de 33 a 34, uno podría tener que ahí en la cabecita, ¿sí? O sea, sin medirla del cuero cabelludo y tener solo la rectal, uno infiere que la temperatura cortical es menor, aunque eso realmente no está bien estudiado y no se sabe cuál es el real gradiente de la temperatura cerebral. Pero bueno, se debe llevar a esa temperatura, que es el de arriba, el CoolCap, que les puse unos que se pegan con un hidrogel en la cabecita. Ese yo no he usado, y después sí tenés el del casquito. Y el otro dispositivo para hipotermia, ahí está el Blanquetron, que es para hipotermia total. En estos equipos, bueno, circula agua o fluidos, algunos dispositivos ponen un líquido azul, que la temperatura va entre 6 y 40 grados, ¿sí?
Esto va también por un sistema de mangueras que llega hasta un colchón o manta de hipotermia, y hay otros dispositivos que ahí no lo puse, pero son como envolturas del cuerpito, ¿sí?, que permiten enfriar o recalentar y recalentar el paciente, ¿sí? Son sencillos de utilizar y disponen habitualmente de alarmas integrales de alta o baja temperatura. Y estos los de hipotermia total, corporal total, permiten una adecuada accesibilidad a la cabeza, tanto para la monitorización eléctrica y también para una evaluación ecográfica. Así que algunos consideran que son más efectivos. Son mejores de controlar, no más efectivos, perdón. Tanto la eficacia y seguridad de cada modalidad, hay muchos ensayos donde dicen que, bueno, analizan la muerte y discapacidad a los 18 meses, dicen que la eficacia y seguridad observada en estos ensayos clínicos es ratificada también, como en el otro que dijimos, metaanálisis, y la hipotermia mejora la supervivencia al neurodesarrollo con los bebitos con encefalopatía moderada grave, y tanto la cerebral selectiva como la corporal total son efectivas, ¿sí? Acá describen como algunos efectos adversos, ¿sí? En realidad consideran tal vez que el CoolCap tiene menos efectos adversos locales, ¿sí? Como que la corporal total podría tener necrosis grasa en los sitios de apoyo, ¿no? Necrosis grasa por el frío o, bueno, endurecimiento y enrojecimiento de la piel, que se observa menos con el CoolCap, pero bueno, eso no hace que un método sea más selectivo que el otro. En cuanto a los criterios de tratamiento, ¿sí? Identificar al recién nacido con diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica que es candidato a recibir el tratamiento con hipotermia. Si uno lo sabe previamente ante ante los eventos, ante el hecho, uno puede estar más seguro de decir, acá apago la servopugna, acá apago la incubadora. Primero y principal, uno debe considerar que el paciente debe ser mayor o igual a 35 semanas, ¿sí? Como edad postnatal dentro de las primeras 6 horas de vida y sin haber iniciado ningún tipo de control de temperatura central. También hay que identificar el evento centinela, ¿sí?, que pueden ser un patrón de frecuencia cardíaca fetal no tranquilizador, o otros eventos obstétricos como el desprendimiento de placenta, prolapso del cordón, rotura uterina, un parto distóxico, embolia de líquido amniótico, hemorragia materna, bradicardia fetal grave y sostenida, un trauma o paro cardiorrespiratorio, periodo expulsivo prolongado, ¿sí? Son los ejemplos más frecuentes de eventos centinela. Siempre para asignar el término de encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal es necesaria identificar una alteración neurológica aguda producida por falta de adecuado aporte de oxígeno durante el trabajo de parto o durante el parto. Si no, no podemos hablar de una encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. Y una vez que este bebé nace, luego de este evento centinela, se debe considerar evaluar el pH de cordón o pH de sangre del bebé en la primera hora de vida. Y ahí uno detectar un pH menor o igual a 7 o un déficit de exceso de base, mayor o igual a -12. Acá yo no aclaré, porque bueno, en este artículo del CEFEM no hay una diferencia entre sangre arterial o venosa. Hay algunas publicaciones donde dicen que es mejor. En realidad, si uno piensa que el paciente está vasocontraído y demás, tener una muestra de sangre venosa es un poco dificultosa, así que habitualmente todos estos ensayos y demás comparan con sangre arterial de la primera hora de vida y pH de cordón. Después, bueno, tener un puntaje Apgar a los 10 minutos menor o igual a 5, recibir ventilación a presión positiva por lo menos durante 10 minutos,
y evidencia de encefalopatía moderada grave que está definida por la presencia de convulsiones clínicas o la presencia de al menos un signo en 3 de las 6 categorías de SAMNAT y SAMNAT. ¿Sí? Esto es muy importante. Uno puede tener, acá también en una disyuntiva, si uno teniendo el evento, teniendo el laboratorio y no teniendo clínica, ese paciente merece ser tratado. Hoy la evidencia de la bibliografía dice que no. El paciente que no tiene un compromiso encefalopático, que no tiene un compromiso neurológico moderado, moderado grave, no tiene criterio de tratamiento, ¿sí? En las leves no está estudiado, ¿sí? Aunque ahora van a venir algunos resultados de algunos análisis de gente que sí ha incluido a estos pacientes leves. Y también lo importante que son los criterios de exclusión. Esto es falta de evidencia de la encefalopatía, como decíamos hoy, en los pacientes menores a 1800 gramos. En los pacientes que tengan trastornos de la coagulación que no corrigen con la administración de hemoderivados, tanto plaquetas, plasma o crioprecipitados, y en aquellos pacientes con un cuadro, una condición clínica muy grave donde se debe evaluar la futilidad terapéutica, ¿sí? Tampoco está demostrado que disminuyan los pacientes graves la mortalidad ni la discapacidad mayor a largo plazo. Y después una consideración que se debe tener en cuenta es que los pacientes con anomalías congénitas mayores únicas o múltiples y anomalías cromosómicas deben ser considerados en cada caso particular por el equipo tratante si ingresan o no ingresan a frío. Yo no les pregunté, no creo haber hablado de esto con Norma o con G, si ustedes disponían en el servicio equipos de enfriamiento. No tenemos nosotros. No. No. Ok, o sea que ustedes... Generalmente. Ok. Son muy pocos pacientes que tenemos al año, o sea, menos de 5. Y Ajá. se aceptan la derivación muy rápidamente. Sí, eso. Y ahora, habitualmente van al Garraham. en general sí. Ok. Sí, como que de nación va a Garraham y si es acá Ciudad Autónoma van más al Fernández, ¿no? Claro. Bueno, vamos a lo que es el manejo, manejo clínico durante el tratamiento. Bueno, fundamental el tema de los accesos vasculares, ¿sí? Acá estuve muy creativa con los dibujitos. Los accesos vasculares se sugiere siempre la canalización de los vasos umbilicales y es importante considerar que la canalización debería realizarse antes de iniciada la hipotermia, dado que la vasoconstricción que causa la hipotermia dificultaría bastante el procedimiento, ¿sí? La temperatura central debe vigilarse mediante la monitorización siempre con una sondita rectal o esofágica para evitar episodios de hipertermia o hipotermia excesiva, ¿sí? Menor a 33 y no deben superar tampoco mayores a 35. Pero también ante la imposibilidad de contar con una sonda correcta o tal vez que está midiéndose incorrectamente, también se puede tomar una temperatura no invasiva, axilar o en hipocondrio derecho, ¿sí? Que te puede dar un poquito de seguridad por si falla la sonda rectal. Si el bebé hizo caca, si hay mecoño, la lectura de la temperatura va a ser incorrecta. Como les había dicho, debe ser iniciado el tratamiento dentro de las 6 horas del nacimiento, llegar a los 33.5 grados, que sería como la temperatura objetivo, mantenerla por 72 horas y después recalentar, ¿sí? Está muy demostrado que tanto prolongar el tratamiento o profundizar la hipotermia no tiene beneficios e incluso puede ser muy perjudicial. ¿Sí? Hay muchos trabajos y algunos que no se terminaron de realizar porque no se reclutó la cantidad de pacientes necesarios porque se demostró la evidencia,
fuerte que aumentaba la mortalidad, entonces separaron los estudios, que si se llegaba a menos de 33 grados en realidad la mortalidad aumentaba, y en aquellos que a veces usaban una ventana terapéutica un poquito mayor, de 6 horas, y la llevaban a 9 o 12 horas, y después prolongaban el tratamiento de hipotermia, también aumentaba la mortalidad o discapacidad, y esto no era beneficioso. Así que esos estudios, la mayoría, fueron interrumpidos por los datos que se obtenían rápidamente, ¿sí? Así que no se recomienda ni prolongar ni profundizar la hipotermia. En cuanto al manejo respiratorio, la ventilación mecánica se debe evaluar dependiendo del estado clínico del paciente, y también la necesidad de pseudoanalgesia, ¿sí? A ver la tolerancia que tienen. Es muy importante considerar que la hiperoxia aumenta el daño oxidativo, así que hay que evitar la hiperoxigenación del paciente, ¿sí? Y también hay que considerar que si el paciente tiene signos de hipertensión pulmonar durante el tratamiento de hipotermia, se debe manejar de forma habitual, no por estar en hipotermia cambian las indicaciones de óxido nítrico ni de ECMO, ¿sí? Y también hay que recordar que estos pacientes que requieran ventilación, la temperatura del aire que reciben en el respirador, el aire inspirado, tiene que ser igual a la de cualquier paciente ventilado, ¿sí? Por lo menos 36 grados centígrados. En cuanto a la ventilación, no tiene que ser muy minucioso, ¿sí? Porque la variación tanto del oxígeno, como hablábamos recién, la hiperoxia aumenta el daño oxidativo, los niveles de CO2 también se deben mantener en rango normal, valores menores a 35 milímetros de mercurio en pacientes ventilados están asociados con mayor mortalidad y discapacidad, y eso está demostrado. O sea, la hiperventilación también es mala. Y hay algo que se debe considerar siempre que uno analice una muestra de sangre, un estado ácido-base en un paciente en hipotermia, que el analizador debe modificar la temperatura de examen, ¿sí? Los gases siempre se miden a 37 grados, ¿sí? Y en este caso sabemos que la hipotermia disminuye un 4% de CO2 por cada grado de reducción de temperatura del paciente, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente que le mido una PCO2 de 36 a 44, que la medía a 37 grados sin decirle al técnico, mira que está en hipotermia, realmente ese paciente tiene una CO2 de 31 o 36. Así que es un dato que se debe considerar. Después, en cuanto al manejo hemodinámico, desde la parte cardiovascular, durante el tratamiento con hipotermia, el consumo de oxígeno del miocardio y el gasto cardíaco están reducidos, ¿sí? Pueden presentar bradicardia sinusal, claramente por disminución del gasto metabólico, y no tiene compromiso hemodinámico. Y es adecuada una evaluación ecocardiográfica para poder evaluar bien la contractividad miocárdica, evaluar los signos de hipertensión pulmonar y también descartar cualquier patología estructural, o determinar la necesidad de volumen o de inotrópicos, dopa, dobuta o adrenalina. Los bebitos que están en hipotermia, que tuvieron una hipoxia e isquemia, una injuria tisular, pueden tener daño en el miocardio, perdón, que no tengan buena tolerancia ese miocardio, quería decirles, al manejo de volumen. Así que en el caso que uno diga que este paciente necesita volumen, debemos ser muy minuciosos y pasarlo realmente en forma lenta. El compromiso hemodinámico, la disminución de la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral están disminuidos, ¿sí? Entonces es muy importante mantener un rango de TA media normal para evitar estas fluctuaciones a nivel del flujo sanguíneo cerebral que causarían mayor daño. Y el ácido láctico es una buena herramienta para medir el aspecto hemodinámico, ¿sí? Porque la elevación del lactato va a depender solo de la gravedad de la asfixia, ¿sí? Y no del tratamiento de la hipotermia. Así que es un buen parámetro para
para ir viendo cómo evoluciona el paciente. Otra cosa que es importante y en la cual siempre debemos estar atentos es el tema de la hipoglucemia. Todo paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio o necesita reanimación tiene mucha tendencia a realizar hipoglucemia, entonces uno siempre tiene que tener un flujo de glucosa adecuado, ¿sí? Porque si no, si uno no presta atención a esto y tenemos hipoglucemia, obviamente que vamos a tener mayor acentuación del daño cerebral, ¿sí? Así que se recomienda mantener glucemias entre 70 y 120. Durante la fase, ya estando en hipotermia igual, uno tiene riesgo en realidad de hiperglucemia, ¿sí? Por eso les puse flechita para arriba o para abajo. Inicialmente hipoglucemia, después hiperglucemia, porque si yo el frío lo que va a hacer es disminuir el metabolismo basal de todo, ¿sí? Entonces tengo mayor riesgo de hiperglucemia. Pero lamentablemente en la fase de recalentamiento también voy a volver a tener riesgo de hipoglucemia, así que es muy importante controlar las glucemias antes, durante y después del tratamiento con hipotermia. En cuanto al aspecto hidroelectrolítico, siempre se recomienda una restricción hídrica entre aportes de 40 a 50 mililitros kilo día, con un balance estricto, ¿sí? Y tener en cuenta que puede haber una afectación renal aguda y la probabilidad de presentar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIHAD, con la tríada característica de la oligoanuria, la sobrecarga hídrica y la hiponatremia, ¿sí? Es necesario mantener cifras de electrolitos de calcio y de magnesio en rangos adecuados, porque estos pueden agravar o potenciar las crisis de convulsión. Y el objetivo es mantener un calcio total mayor a 8,5 con un iónico mayor a 1 milimol por litro, magnesio mayor a 1,9, el sodio en un rango entre 135 y 145 y el potasio entre 3,5 y 4,5. Tener cuidado que el potasio en hipotermia puede aumentar en la fase de recalentamiento, ¿sí? Así que hay que ser cuidadosos con el aporte de potasio. Después, en cuanto a la evaluación neurológica, debe ser siempre, la primera evaluación es realizada por el neonatólogo, ¿sí? Para poder determinar el grado de encefalopatía y decidir o no el tratamiento de hipotermia. Luego sí va a necesitar una evaluación de un neurólogo infantil. Si tenemos monitor de función cerebral, siempre se recomienda su uso desde el ingreso a la unidad, no desde que esté en hipotermia, ¿sí? Porque a veces el monitoreo también nos puede ayudar a decidir el tratamiento. Y bueno, en cuanto al uso del fenobarbital como profilaxis, que hay algunas publicaciones, la verdad que no está recomendado hoy en día. Su uso es controvertido. Desde la parte neurológica también hay que estar presentes a las convulsiones, ¿sí? Las convulsiones no están asociadas a resultados anormales o peor pronóstico, pero lamentablemente sí aumentan el riesgo hasta 9 veces de discapacidad mayor a las 18-24 meses si la duración de las mismas son de 40 minutos o más, o si presentan episodios de por lo menos 13 minutos por hora repetidos en el día, y eso sí es de mal pronóstico. Sabemos que el mayor riesgo de observar convulsiones está dentro del primer día de vida y también durante la fase de recalentamiento, y es discutido el tratamiento de las convulsiones que sí se ven en el monitoreo, pero que no tienen manifestación clínica, ¿sí? Después que dibujito le puse lo de la coagulación. Los recién nacidos pueden tener, con asfixia, pueden tener alteración de la coagulación, tanto disfunción plaquetaria, disminución del número de plaquetas, ¿sí? La hipotermia también puede disminuir hasta un 40% el recuento plaquetario. Y también puede haber alteraciones de prolongación del TP y el KPTT, y siempre que uno detecte esto, puede ser tratado con hemoderivados para su corrección. En cuanto al tratamiento farmacológico, siempre considerar que los antibióticos en pacientes con sospecha de sepsis
van a recibir antibióticos, y uno dice, los debemos ajustar por falla renal y demás. En realidad uno lo indica inicialmente y después se va a ir viendo, según la función. Pero bueno, decidir utilizar ampicilina o penicilina, dependiendo del lugar donde esté, más gentamicina. Con respecto al metabolismo hepático, la hipotermia disminuye su metabolismo. Ya de por sí el hígado trabaja más despacio, así que la metabolización de las drogas es menor. En este caso, la morfina, que se utiliza para mayor confort en el tratamiento, tiene un metabolismo más lento, por lo que se recomienda usar una dosis bien bajita o aumentar el intervalo entre dosis. Y lo mismo sucede con el tratamiento de las convulsiones. Si uno tomó la decisión de tratar una convulsión con fenobarbital, considerar que su metabolismo hepático está disminuido, así que hay que hacer un control, un dosaje sanguíneo para indicar el mantenimiento en el momento que sea oportuno según el dosaje. Tanto la monitorización de todos estos controles clínicos y de laboratorio iniciales están orientados para poder establecer el grado de encefalopatía y de afectación multiorgánica que tiene este paciente con encefalopatía, tanto hepática, miocárdica, renal, respiratoria. Y acá también vamos a una parte que es un poquito controvertida, a ver cómo hacemos los controles de laboratorio en estos chicos. Esta tabla es a modo de guía y orientación de lo que uno debe evaluar al momento de ingresar hipotermia, ¿sí? Donde hace una evaluación un poco más de distintos órganos para ver el compromiso inicial que se tiene, y después los controles que se realizan cada 12 horas o cada 6 horas. Y nuevamente repetir el control a las 24 horas. Todo también va a depender de la gravedad y el compromiso clínico que tenga el paciente, ¿sí? La evaluación inicial es bastante general para todos, y la de las 24 horas también. Puede variar un poquito si en el medio uno controla cada 6, 8 o 12 horas. Si el paciente está en respirador o tengo algún trastorno hidroelectrolítico, no me voy a ajustar solo a las 6, 12 horas, lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Pero saber que lo que uno monitoriza es para saber las complicaciones que uno puede tener por el tratamiento per se de la hipotermia, ¿sí? Controlar el estado ácido base, el láctico, para ver cómo iba evolucionando esto del metabolismo celular. Las glucemias, porque sabemos que tienen tendencia a disminuir inicialmente y después a aumentar. El iono, por estos trastornos hidroelectrolíticos que hoy hablamos, y también por el descenso del ATP y la función de la bomba sodio-potasio, es fundamental controlarlo. El calcio también, por lo mismo que aumentaba la entrada de calcio a la célula, entonces disminuye, y tenemos que pensar que si el miocardio estaba lesionado, si necesito suplementarlo o no. Acá no figura hematocrito, pero bueno, nosotros utilizamos también la medida del hematocrito. Estos pacientes tienen mayor riesgo tal vez a tener hemorragias por el mismo daño que tienen, así que es un buen parámetro para poder orientarnos si ocurrió alguna hemorragia o no, si no hay una manifestación clínica distinta. Después, ¿ahí vamos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Perfecto. Bueno. Tomando muchas notas. Ya viene ahora la parte de, no sé si más divertida, pero ahora viene la parte del monitoreo. Esto me parecía que es fundamental que lo tengamos. Las fases del tratamiento, como ya las he dicho así solapadas, son, bueno, fase de enfriamiento, ¿sí? Que bueno, ya la habíamos aclarado, que cuanto más precoz y es más efectiva, que el enfriamiento debe realizarse, tratar de que a los 30-40 minutos haber llegado a la temperatura objetivo, que hablábamos de los 33 o 34 grados en la corporal total, o en la selectiva del Cool-Cap de 34 a 35. En 30 o 40 minutos deberíamos enfriar el paciente. Pero hay una salvedad muy importante. Este enfriamiento debe ser más lento en aquellos pacientes que estén con requerimiento de oxígeno mayor al 50%, ¿sí? Por lo que hoy hablábamos, uno dice, no, lo primero que uno diría es por lo que hablábamos hoy de aumento de la oxigenación que aumenta el daño oxidativo, no en este caso.
los pacientes que están con oxígeno los enfría rápidamente. No nos tenemos que olvidar que son recién nacidos y se están adaptando a vivir fuera de la panza, así que cuando uno hace un enfriamiento muy rápido, tenemos mayor riesgo de hipertensión pulmonar, ¿sí? Uno habla de FIO mayor al 50%, o que aumente el 30% el requerimiento basal que tenía el paciente. No deberíamos enfriarlo rápidamente, ¿sí? Hacerlo más lento, no 30-40 minutos, puede ser mejor 1 hora. Si no, el cuadro se complica un poquito más con la hipertensión pulmonar. En la fase de mantenimiento, el objetivo es mantener la temperatura estable durante las 72 horas, ¿sí? Es importante que, a pesar de que el paciente clínicamente tenga mejor aspecto o en el trazado neurológico uno vea que mejoró, no se debe suspender, porque está demostrado que es efectiva las 72 horas, ¿sí? Y esta fase de mantenimiento debe ser 72 horas y no más, como lo que había dicho hoy. Y comenzar la fase de recalentamiento, que lo ideal sería de 0,2 a 0,5 grados por hora, ¿sí? Entonces más o menos te llevaría 6 horas, 7 horas recalentar el paciente. ¿Qué pasa? Durante esta fase de recalentamiento pueden aparecer convulsiones. Entonces, ahí está contraindicado continuar recalentando. Si no, podemos volver un poquito para atrás, ver que cedan, ¿sí? Y nuevamente volver al recalentamiento. Entonces, esto se puede prolongar un poquitito. Una vez que se llegó a los 36,5, 37 grados, obviamente sacar la sonda rectal y ya controlar la temperatura por vía periférica, mediciones periféricas. En cuanto a la monitorización, estos pacientes siempre deben tener monitorización de los signos vitales como todos los niños en terapia, la frecuencia cardíaca, saturación, tener registro electrocardiográfico, tensión arterial invasiva, temperatura central y si se dispone el electroencefalograma de amplitud integrada. Este electro es un monitoreo de la función cerebral, nos permite monitorear la función cerebral con información sobre la actividad eléctrica global del cerebro mediante un registro de un canal único o doble, comprimido y filtrado, ¿sí? Esto significa que, a diferencia del electroencefalograma convencional, modificado para neonatos, ¿no? Que se utilizan 9 electrodos habitualmente, ¿sí? Algunos vemos algunos más a veces. En las de amplitud integrada se utilizan solo para registro, 2 en el de un canal o 4 en el de 2 canales, ¿sí? En total serían 3 electrodos porque lleva el neutro en ambos, en uno, y si no 5 en el otro. Después se los voy a mostrar igual. Este electroencefalograma de amplitud integrada permite una evaluación en tiempo real, simple, menos costosa, reproducible, y es relativamente fácil de interpretar por cualquier persona del equipo de salud que atiende al bebé, ¿sí? Pero no hay que recordar que el electroencefalograma convencional es el gold estándar para la evaluación de las convulsiones. ¿Sí? Puedo tener un electroencefalograma de amplitud integrada normal y en el mejor de los casos eso me puede detectar hasta un 80% de las convulsiones cuando tengo un registro adecuado y demás, pero que sea normal no quiere decir que no existen convulsiones. Bueno, el electroencefalograma de amplitud integrada es un sistema que permite un monitoreo continuo y en tiempo real al lado del paciente, ¿sí? Existen de 1 o 2 canales, les puse lo de los 3 o 5 electrodos. Integra un sistema de filtros que permite una compresión y rectificación de la información, ¿sí? Uno ve en los dibujitos, creo que les puse algo en escala para que se vea cómo se reduce la información, y a diferencia del electroencefalograma estándar, no requiere de neurólogos para su interpretación, ¿sí? Así que se puede realizar su interpretación con un mínimo entrenamiento. Acá están los 2 dibujitos, el de la derecha es el de, hay un canal que son 3 electrodos, 2 que están puestos en la posición parietal, y el que está en el centro arriba, el negrito, es el base, que es para artefactos,
y las interferencias, y en el otro, bueno, tenemos un electroencefalograma convencional, que obviamente es más complejo, mayor registro, mayor exactitud en la información que da, pero bueno, no es para una interpretación de un neonatólogo. Acá les puse los distintos electrodos que se disponen, ¿sí? Para un correcto registro se debe asegurar una adecuada colocación de los electrodos para evitar o disminuir la impedancia al mínimo, ¿sí? Que lo ideal sería menor a 10 kiloohmios. Si no se logra una impedancia adecuada, hay que asegurarse que la piel que está en contacto con el electrodo esté bien limpita y seca. Si aún así no se logra, considerar si estaba utilizando un electrodo de hidrogel, pasar a un electrodo de aguja. Siempre que uno piensa que vamos a tener monitorizado en forma prolongada a este paciente, se prefieren los electrodos de aguja para minimizar las interferencias, disminuir la impedancia y obtener una mejor calidad de registro. Ya acá adentrándonos un poquitito más en lo que es la localización de los electrodos. Bueno, tenemos que los de un canal, la mejor localización es biparietal, que sería el P3 y P4, que los pueden ver acá abajo. Ahora les voy a mostrar, les voy a describir un poquito cómo trazar las líneas para que sea más fácil. Y para el registro de dos canales, bueno, se ponen C3, C4, P3, P4, más el neutro que va por delante de la fontanela. La función del electrodo neutral, que es el que va por delante de las fontanelas, es tratar de disminuir las interferencias, ¿sí? Se recomienda no colocar los electrodos en zonas de edema ni presencia de cefalohematomas, ¿sí? Acá, como pueden ver, bueno, en el de arriba están la localización de la mayoría de los puntos para el electroencefalograma, pero en el grafiquito que les puse en la parte de abajo es bien gráfico. Si uno traza dos líneas, una por delante y otra por detrás de la oreja, que se unen así en forma de vincha, ¿sí? Y después delimitamos bien la fontanela, y de la fontanela nos vamos 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la izquierda, en la rayita, en la vincha de adelante, y en la vincha de atrás lo mismo, 2 centímetros a la derecha y 2 centímetros a la izquierda. Esos 4 puntitos serían C3, C4, P3 y P4, ¿sí? No es muy difícil, y una vez que uno los coloca 1 o 2 veces, ya después va como muy fácil para colocarlos. A veces los que son de hidrogel requieren que uno le saque un poquitito el pelo al paciente, así que lo rasuramos un poquitito en ese sector y se pone, y después, esto es algo así, y no está en los libros, nos enseñaron que a veces cuando los de hidrogel tampoco tienen buena conducción y la impedancia es muy alta, si uno le pone la pastita que se utiliza para el electroencefalograma, disminuye la impedancia y tenemos un buen registro, si no se dispone de los de aguja, ¿no? Si tenés de aguja, no hay que experimentar con nada y utilizar lo que está demostrado que sirve. Acá les puse el de la derecha, es uno de 2 canales, y abajo está el aparatito de 2 canales, que se ven los de los costaditos. Ustedes ahí están viendo C4 y P4, porque son los del hemisferio derecho. Y en el de la izquierda, el convencional que les había dicho, de un canal, que tiene los 2 cablecitos biparietales más el neutral. Bueno, acá vamos a empezar un poquito con lo que es la interpretación del electroencefalograma, ¿sí? Esto es un monitor de un registro de un encefalograma, ¿sí? Arriba tenemos la actividad eléctrica y abajo tenemos la impedancia. Acá también les puse un grafiquito para que vayamos viendo qué es lo que vamos a tratar de registrar en cada pantallita, ¿sí? Arriba, que es el registro de la actividad eléctrica, uno va a tratar de ver cuál es el ancho de la bandita que uno va a registrar, si trazamos líneas paralelas, si entran ahí, si tiene un margen superior e inferior paralelos, eso estaría organizadito.
El margen superior tiene que estar por arriba de los 10 a 25 microvolts y el margen inferior sí o sí por arriba de los 5. Y la impedancia, que es la pantallita de abajo, ustedes ahí están viendo que es un trazado lineal. Acá hay varias puntitas para arriba, que eso, bueno, pueden ser artefactos porque lo tocaron al paciente, porque se movió, porque, bueno, hicieron algún procedimiento y ahí aumenta un poquito la impedancia, pero si no, siempre debería ser una línea bien chata. Impedancia. Refleja la calidad del contacto entre la piel y el electrodo, ¿sí? Si hay mal contacto, hay alta impedancia, ¿sí? Acá en el de arriba, en el registro de arriba, tenemos una impedancia, ven que es una base bien, una línea recta, básicamente, y en el gráfico de abajo está representada en la última, que también dice impedancia, y van a ver que en un lugar sube como un cuadrado. Ahí, bueno, hay un electrodo que dejó de funcionar, no registró, y miren a dónde se fue la impedancia, después se ha acomodado y nuevamente baja, ¿sí? Así que tener una impedancia en C, y en eso, si uno mira arriba en la actividad eléctrica, claramente es algo que cambió en el trazado. Eso no debe ser interpretado como anormal, ni como convulsión, ni como nada, porque es un registro inadecuado, porque la impedancia está elevada, ¿sí? Siempre hay que analizar todo. Bueno, como ya lo había dicho, el tema de los márgenes, siempre lo que tenemos que tener en cuenta para evaluar la que es la actividad eléctrica, vamos a ver 3 variables. El patrón de base, la presencia de convulsiones y la presencia de un ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Acá tenemos, bueno, la interpretación, cuando decía de las 3 variables, que era el patrón de base, puede ser continuo, discontinuo, brote supresión, de bajo voltaje o plano. En cuanto a las convulsiones, si hay o no convulsiones, así que en un trazado continuo habitualmente no, que es lo normal, uno no tiene convulsiones, y el ciclo sueño-vigilia se encuentra presente, ¿sí? Ya vamos a ver los grafiquitos. Un trazado, un patrón de base discontinuo, que es lo que uno evaluaría en la primera actividad, ver cómo está, si está gordito todo el trazado, si no puede trazar líneas paralelas o no, si se mantiene igual. En un patrón discontinuo, uno habitualmente puede tener convulsiones simples, ¿sí? Y puede o no estar presente el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? No siempre lo que estoy diciendo va correlativo con lo que está en la columna de al lado, ¿sí? Pero es lo que habitualmente uno observa. En brote supresión, ahora vamos a ver cómo es el trazado. Este patrón de base claramente es un patrón anormal, al igual que el discontinuo, ¿sí? Si yo tengo un patrón anormal, obviamente que tengo mayor probabilidad de tener convulsiones, que pueden ser simples o repetitivas, ¿sí? O también evaluar un estatus epiléptico. Y bueno, en el patrón de base bajo voltaje vamos a ver que obviamente que está menor a 5 microvolts, como habíamos visto hoy, y bueno, y el plano es menor, está en 0 o 1. Ahora vamos a ver grafiquitos de todo esto. A ver esto. Sí. Acá les puse también otro grafiquito que sirve para interpretar el cuadro que viene, que es más de resumen. El patrón de base continuo habitualmente tiene la amplitud inferior, o sea, la barra inferior, cuando trazamos 2 líneas paralelas, es mayor a 5 microvolts, y la amplitud superior supera los 10-25 microvolts. Cuando uno habla de un patrón discontinuo, la base es menor a 5 microvolts y la amplitud supera los 10 microvolts. Pero lo que tiene diferencia el continuo con el discontinuo es que la mínima amplitud
puede ser variable, y uno va a ir viendo como que tiene un margen, es más ancho, ¿sí? Mucho más ancho. El patrón de brote-supresión, la base está, o sea, la amplitud inferior está menor a 5 microvolts también, y la superior también es muy, muy bajita, pero tiene como espiguitas, ¿sí? Que superan los 25. El patrón, bueno, de bajo voltaje, tanto el superior como el inferior, es menor a 5, y hay alguna variabilidad que podemos ver, y en el plano es menor a 5 todo, y no hay variabilidad, ¿sí? Es isoeléctrico. Todo eso que les dije está en esta otra diapo. El de arriba es claramente es un trazado normal, que donde uno observa un ciclo sueño-vigilia presente, que es como que uno ve un ensanchamiento y después se afina, se ensancha y se afina, ¿sí? Eso es un trazado normal. El segundo grafiquito es un trazado que está moderadamente anormal y es un trazado discontinuo. Ven que es todo parejito, pero es más ancho, la amplitud acá es mayor, ¿sí? Es un voltaje normal, pero es todo más ancho, ¿sí? El que le sigue es un trazado de brote-supresión. La base está por debajo de los 5 microvolts, pero fíjense que después sube al 20-25, ¿sí? Y como que se va disipando. Uno siempre tiene que ver dónde se concentra el mayor voltaje. Entonces se concentra en los 5, menor a 5. Como que después se va poniendo más difuso, ¿sí? Ese es brote supresión, como que se dibuja mucho más abajo en la base que arriba. Eso es anormal, ¿sí? Moderadamente normal o anormal. Y los que severamente anormal, claramente tenemos este trazado hipovoltado, donde se ve una base en 5 y no supera el borde superior a 10, y el plano que está abajo con escasa actividad, que uno ve alguna espiguita que puede estar asociada con movimientos y demás, y no con actividad eléctrica ordenada. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, sí. justo sí se quiere un parto acá, así que estoy tomando doble nota, pobre. Bueno. Igual Se después entiende. se los comparto, pero ahora vamos a analizar cada uno, ¿sí? Perfecto. El patrón de base siempre es el patrón dominante de la actividad eléctrica, ¿sí? Este puede variar con estímulos, medicamentos, y también va a depender de la edad gestacional, ¿sí? A las 36 semanas se debe considerar que el patrón es similar al de un nacido de término. En cuanto a las convulsiones, estos esquemitas son muy lindos y son muy gráficos, y créanme que se ve realmente así. En la parte de arriba uno ve un estatus convulsivo, ¿sí? El primero que se ven todos como serrucho, es un estatus convulsivo. Después está, eso es actividad eléctrica en vivo, sería lo que le sigue abajo. Después el otro donde vemos es un brote supresión. Si uno ve, se ve la línea de base bien abajo, y en el medio aparecen estas espigas bien para arriba, con aumento de la amplitud mínima y máxima, ¿sí? Se va todo para arriba. Esos son convulsiones en un paciente con brote supresión. Y después es un trazado normal, pero que tiene convulsiones simples, ¿sí? Aumento de la amplitud mínima y máxima. Esos registros que se ven elevados y que están marcaditos ahí con negro son las convulsiones. Las convulsiones pueden aparecer como una elevación abrupta en la amplitud mínima y máxima, a menudo seguidas por una fase posictal de la disminución de la amplitud. En el electroencefalograma de amplitud integrada es menos preciso detectar las convulsiones que son cortitas o focales o de baja amplitud. En un electroencefalograma normal, como es el tercero que está registrado acá, no puede excluir que haya convulsiones, ¿sí? Recuerden que el gold estándar era el electroencefalograma convencional. A mí me encantó este de convulsiones. Después, el ciclo sueño-vigilia
Acá se ven que son cambios cíclicos en la amplitud que están relacionados con el periodo de sueño y vigilia, ¿sí? Hay como variaciones sinusoidales, principalmente en la amplitud mínima. Ven como que hay un registro anchito, después se pone más finito y otro registro anchito, ¿sí? Esto habla del sueño activo y sueño tranquilo, ¿sí? Pero esto es un patrón sueño-vigilia normal. Acá les puse un trazado normal y acá es donde nos preguntamos. Acá hay 3 cositas básicas. ¿El trazado es claro? ¿Uno lo ve bien? ¿No hay sitios donde se interrumpa ni nada? Sí, en este grafiquito, ¿no? ¿El margen inferior está por arriba de los 5 microvolts? Sí, porque ahí esa es la rayita que se ve, es 10. ¿Y el margen superior está por arriba de 10? Claramente sí. ¿Sí? Así que esto es un trazado normal, que es el que le había mostrado en el anterior. El trazado moderadamente anormal, el margen inferior está debajo de los 5 microvolts, sí, que sería una amplitud muy ancha, veo un trazado como muy gordito y muy ancho. Esto es un trazado discontinuo, ¿sí? Estos trazados a veces pueden estar alterados por los anticonvulsivos, ¿sí? El trazado normal con un anticonvulsivo, un paciente que no esté tan mal y tratado con anticonvulsivos puede tener este trazado. Este es un trazado, como habíamos visto hoy, de severamente anormal, ¿sí? Tenemos que el margen inferior está por debajo de 5, el margen superior está por debajo de 10, el trazado está disminuido en espesor, ven que solamente hay algunas espigas ahí de descarga, y el trazado está achatado, pues bueno, tengo menos rayitas, ¿sí? Y creo que acá este es el de brote supresión que está a la izquierda, no, a la izquierda y a la derecha, ambos son 2 registros distintos de 2 aparatos distintos. Hay muchas espigas únicas, lo que decía hoy, que está como concentrada en la parte de abajo la mayor actividad eléctrica y hay espigas que desprenden para arriba, ¿sí? Es un trazado que es anormal. Acá hay ejemplo de trazado plano, ¿sí? Que uno ve una mínima variabilidad de la actividad eléctrica ahí, en el de la izquierda, y en el de la derecha les puse algunos llenos espiguitas más, pero eso es un trazado plano. Fíjense que en ambos tienen la impedancia, que es el último, el registro más inferior, es una impedancia correcta, ¿sí? Así que uno puede interpretar adecuadamente este electro. Bueno, las limitaciones que puede tener la técnica. El registro puede tener artefactos por equipos electrónicos y mostrar una elevación transitoria, tanto en margen superior como inferior, que pueden confundir y decir que está en una actividad epiléptica, ¿sí? Los sedantes o antiepilépticos pueden disminuir de forma transitoria el voltaje, el registro, y decir, bueno, tengo un registro hipovoltado, y la realidad es que solamente es farmacológico. Y se debe registrar la administración durante la monitorización, así uno puede interpretar, ¿sí? Adecuadamente el trazado. Acá, en cuanto a artefactos, esto acá me agarró la vejez, ahí en el de la izquierda, es una ventilación oscilatoria de alta frecuencia, entonces uno ve como tenés un montón de arquitos en el margen inferior, que esto está relacionado a la alta frecuencia, ¿sí? Son artefactos del respirador y no es actividad eléctrica alterada. Y en el de la derecha es una ventilación jet también de alta frecuencia, donde uno podría decir, esto parece un brote supresión. Y la realidad es que es por alteración del respirador, ¿sí? Entonces uno siempre debe considerar en qué condiciones está analizando un electroencefalograma de amplitud integrada. Esto no ocurre en un electroencefalograma convencional.
Bueno, la aplicación del electroencefalograma en la encefalopatía hipóxico-isquémica permite distinguir entre una encefalopatía leve y moderada, que son clínicamente difíciles de distinguir a veces, ¿sí? Entonces nos puede ayudar y determinar entre leve y moderada, es decir, tiene criterio de tratamiento si es moderada. Puede contribuir a la selección de los candidatos a la hipotermia cuando existen dudas sobre su indicación, ¿sí? Permite un registro objetivo y poder comparar con registros posteriores, cómo inició el tratamiento y cómo siguió en la evolución. Proporciona una información adicional sobre la gravedad de la encefalopatía, por la presencia o no de convulsiones, ¿sí? Y se normaliza un electro de amplitud integrada en niños tratados con hipotermia. Con hipotermia se normaliza alrededor de las 48 horas, ¿sí? Niños que no han sido tratados con hipotermia, a las 24 horas se puede normalizar. El tiempo que transcurrido hasta que se normaliza el trazado es un muy buen predictor hasta retomar lo que es el sueño, el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Sirve mucho el electroencefalograma de amplitud integrada. No recuperar el ciclo sueño-vigilia es también un predictor de mal pronóstico, ¿sí? Así que eso uno lo debe considerar. Bueno, hasta ahí fue monitoreo. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? No, creo que Ok. estamos. ¿Está bien? No, sí, estuvo claro, para mí es clarísimo. Iba a decir, Bueno, pero sí. después no, te lo pregunto al final. O sea, por el hecho de tener si si tuvieras el equipo para hacer hipotermia, Sí. si sí o sí es indispensable tener la monitorización. No. No. El monitoreo cerebral, no. No es que, a ver, según qué protocolos uno mire, ¿no? Y uno cuando decide realizar el tratamiento de hipotermia, necesitas tener un registro o ver cómo vas a hacer el monitoreo de ese paciente. No está escrito que sí o sí la hipotermia va asociado con el control del monitoreo cerebral. Si vos tenés la posibilidad de tratarlo, correspondería sí tener un monitoreo cerebral, ¿sí? Pero no está escrito que sí o sí va de la mano uno del otro. Es una muy buena herramienta para poder controlar la actividad eléctrica del paciente, pero si vos tenés el resto de los monitoreos, no, depende de qué protocolo uno escriba, ¿no? Pero no va de la mano sí o sí. Sí, la mayoría de los estudios obviamente que registran la actividad cerebral con estos monitoreos, pero no es que sí o sí, uno puede tratar hipotermia y no tener monitoreo, pero bueno, tal vez que uno, para comparar y demás, o ver cómo les va y la evolución, no tener un registro de la actividad eléctrica desde el principio puede ser complicado para el manejo, ¿sí? Pero no es indispensable. Está bien. Bueno, acá estudios complementarios, estudios que sí se le pueden hacer al paciente, que se le deben hacer al paciente. Tenemos la ecografía cerebral, que no predice pronóstico y un resultado de una ecografía cerebral normal no garantiza que haya una lesión, ¿sí? También una tomografía cerebral, pero bueno, es de poca sensibilidad y excesiva irradiación para el paciente. La resonancia de cerebros es importante, es el gol estándar para detectar lesiones y sobre todo con las dos modalidades o tres. La difusión, donde uno vería una difusión alterada, una señal aumentada, habla de zonas de lesión y pueden localizar mejor los sitios alterados y habla de una lesión aguda, ¿sí? Entonces la difusión es muy importante. Debe realizarse entre el segundo y octavo día de vida una resonancia para poder evaluar esto y asociar que lo que uno está viendo es una alteración del momento, por eso es tan importante la difusión. Y la espectroscopía también se puede hacer.
lleva un poquito más de tiempo, exponer al paciente a una anestesia un poquito más de tiempo, pero brinda muy buena información porque evalúa la integridad metabólica de distintas regiones específicas del cerebro, ¿sí? Y proporciona información útil sobre la naturaleza y pronóstico de la lesión. Dependiendo qué aminoácido uno tiene, en qué localización está alterado, bueno, a veces uno puede decir motor, cognitivo y demás. El polisomnográfico también está recomendado realizar y los potenciales evocados auditivos. Acá les puse algo importante en cuanto a la ecografía, no predice pronóstico y un resultado normal no garantiza que no exista lesión, ¿sí? Pero es muy buena para detectar hemorragias, edema, o en un paciente que está muy grave, también podemos hacer Doppler de la arteria cerebral media, decir si tiene latido o no tiene latido, y sirve también para el diagnóstico de muerte cerebral. La resonancia de cerebro, como dije, es el gol estándar, debe realizarse idealmente a partir del cuarto o quinto día de vida, ya habiendo finalizado obviamente el tratamiento de hipotermia, con un bebé que esté estable, trasladable y que pueda soportar una anestesia, ¿sí? Y no debe ser después de los 10 días de vida, por esto que hoy hablábamos, de estos dos métodos que debemos hacer, sí o sí, difusión y espectroscopía. También se puede ver la perfusión, por a veces alguna secundaria, alguna lesión de algún vaso. La difusión, ahí ese grafiquito de arriba me gusta mucho para que uno pueda interpretarlo, mide el movimiento de las moléculas de agua, ¿sí? El de arriba vemos un cerebro que es normal, no tiene edema, entonces las moléculas de agua se mueven bien y difunde bien, por eso es difusión, la señal difunde bien. En este mismo, pero en la parte de abajo vemos que hay edema, entonces la movilidad, la difusión a través de las moléculas de agua está disminuida, hay mayor señal, y donde esté esto, ocurra esto, es donde está la lesión. Entonces es un muy buen localizador de señal, identificación de una lesión aguda. Eso es lo que les quise poner ahí en ese grafiquito. Y en cuanto a la espectroscopía, uno puede ver, bueno, analizan distintos, obviamente, aminoácidos y van viendo todo lo que es el metabolismo neuronal, y puede evaluar la integridad metabólica en distintas regiones o localizar específicamente las lesiones. ¿Qué más les iba a decir de acá? Algo importante, que las áreas cerebrales lesionadas durante la hipoxia e isquemia van a depender también de la edad gestacional del bebé y de la gravedad del evento, ¿sí? del evento hipóxico. En los bebitos de término que sufren encefalopatía hipóxico-isquémica, hay 4 patrones principales de lesión, de los cuales 2 son los más frecuentes observados, ¿sí? La lesión central de los ganglios basales y del tálamo. Voy a tomar agua. Ese es el más frecuente, lesiones de los ganglios basales y las lesiones limítrofes a estos, al tálamo. Lo que no es tan frecuente es una lesión difusa, que son esos cerebros blancos horribles que uno ve, o periventriculares. Perdón. Se nota que ya estoy llegando al final, ¿eh? Bueno, acá les puse un registro de un polisomnográfico, que en realidad hay bien registro de la actividad eléctrica. Esto se debe hacer sí o sí después del recalentamiento, después del cuarto o quinto día de vida. Y acá hay que evaluar el voltaje y el trazado en normotermia sí o sí. Recuerden que la hipotermia o medicación podía disminuir el voltaje. Nosotros hemos visto en pacientes que en forma apresurada se le ha hecho el polisomnográfico en las primeras 24 horas post recalentamiento, donde claramente uno no deja que la actividad eléctrica se establezca adecuadamente en el paciente, y eso a veces da interpretaciones erróneas de hipovoltado, desorganizado y demás. Pasado más días uno lo repite y ve un polisomno que
puede ser mejor, ¿no? Dependiendo del paciente, pero uno debe esperar un poquitito a estar bien, por lo menos más allá de las 24 horas después del recalentamiento. Hay algo que se los voy a nombrar y no me voy a meter en detalle en esto, pero saber que hay algunas terapias coadyuvantes al tratamiento de hipotermia, aunque hoy en día lo que sí está demostrado con alta eficacia es la hipotermia. Hay varias líneas de investigación en realidad que es para intentar mejorar los resultados de estos pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí? Por ejemplo, hay líneas de estudio de factores estimulantes de la eritropoyesis, ¿sí? Terapias con células madre. Acá en la Argentina hay algunos estudios de Sardaga-Raham que estuvieron haciendo con células madres de cordón. Después también la administración del gas xenón y administración de topiramato, ¿sí? Todas son líneas de investigación que actúan todas en la parte donde hoy habíamos visto el grafiquito de la fisiopatología, todos, bueno, intentan mejorar la actividad ahí, pero bueno, son todas líneas de investigación. Hoy en día uno no recomienda, nosotros no tenemos como terapéutica ninguna de estas 4 terapias coadyuvantes. Algo muy importante de estos pacientes es el seguimiento, ¿sí? El paciente al alta con diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica obliga a la inclusión en un programa de seguimiento multidisciplinario, con pediatra, neurólogos, fisiatras de rehabilitación, psicólogos y también servicio social, para la atención del paciente y la familia, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que la discapacidad tiene un impacto en la familia y social, por lo tanto es obligatorio pensar en un sostén para ellos, aun cuando no manifiestan que tienen necesidades específicas. Si el centro que realizó el tratamiento de hipotermia no tiene un equipo multidisciplinario de seguimiento, debe realizar una derivación oportuna para el programa de seguimiento al alta, ¿sí? Sí o sí deben tener seguimiento estos pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora esperen que la tecnología no me supere. Ahí vamos acá, no compartir, y ahí estoy. Ahí estoy. Muchas gracias, Pampi. Mm, No, nada, uy, el otro comentario, viste, de la limitación en provincia es que son las resonancias. sí. Viste, para las neurólogas. Nosotros tenemos neuróloga en el hospital, pero cualquier estudio que le quieren pedir a sus pacientes, la resonancia es lo más difícil. Sí, Así que, sí, la mayor, bueno, recuerdo en la Santa Rosa para hacer una resonancia lo teníamos que derivar, llevarlo, traerlo, un polisomno lo mismo, ¿sí? Pero bueno, a veces si uno no dispone del equipo y hay que derivarlo, bueno, tratar de estar en las mejores condiciones de derivarlo y bueno, llevarlo al lugar a donde le puedan hacer todo el seguimiento que corresponde. ujú. Igual nosotros, vos también lo has visto, ¿no? A veces nosotros también se dificulta tener que hacerlo, obviamente que todos se van con su resonancia, pero sí, coordinar con anestesia y bueno, a ver, como dicen las guías, hay que hacerlos en centros donde estén capacitados, donde se pueda disponer de todo lo que se necesita. La pregunta que vos me hiciste, no hay en ningún lado que diga, si no tengo monitoreo no puedo hacer hipotermia. No tiene nada que ver, yo te puedo hacer hipotermia teniendo el monitoreo de todo lo que es signos vitales, laboratorio y demás. Pero sí es real que registrar la actividad eléctrica es importante. Uno también trabaja en lugares donde tal vez el que está mirando el electroencefalograma no tiene ni idea de lo que está registrando, y es una mera cuestión a veces legal de que uno tenga el monitoreo cerebral, ¿sí? Por eso digo, depende en el lugar donde uno lo implemente. No es indispensable para ofrecer el tratamiento, que el tratamiento sí sabemos que realmente es efectivo y uno lo debería brindar de la mejor forma posible. Ujú. Y rápido.
Sí, sí. Sí. Sí, por suerte son derivaciones, las aceptan Sí. rápido. Te iba a Es la única preguntar, emergencia neurológica que existe. Ujú. Entonces hay que derivarlo. Una emergencia neurológica. Se deben derivar a donde se puedan tratar. de eso te iba a preguntar, viste que ahora, por lo menos cuando roté en el Garrahan decía que la ventana para iniciar podía ser hasta 12 horas. Sigue sin... No. Eso está demostrado. Hay fíjense en esos 4 metaanálisis que les puse, que ahí engloban casi todos los trabajos que hay publicados hoy en día. No se prolonga la ventana terapéutica. Yo fui a algunas presentaciones de algunos trabajos, en el Hot Topic ya de 2015 se hablaba de prolongar a 12 horas la ventana terapéutica, y era ahí cuando también se hablaba de profundizar la hipotermia y prolongar después también la fase de mantenimiento. Ninguna de esas opciones son válidas, ¿sí? La ventana terapéutica está puesta en 6 horas, que es, si uno mira la fisiopatología, se justifica porque ahí es donde comienza la fase, la secundaria, no la latente, donde disminuye nuevamente este déficit energético, ¿sí? A partir de las 6 horas de vida. Entonces, hasta ahí tenemos que empezar a actuar. Si uno llega después de esto, se desencadenó, y uno no sabe cuán efectivo es la terapéutica después que instala, ¿sí? Por eso es tan importante lo de las 6 horas. Es una emergencia neurológica y debe ser derivado para su tratamiento. Perfecto. Yo, a ver, uno cuando empezó a hacer todo esto, decía, ya pasaron más de 6 horas y tuvo una convulsión. Lo tratamos. Lo he hecho. Porque no era que decían, en ese momento, esto era antes del 2015, y nada, te presentó una convulsión a las 12 horas de vida y decís, bueno, tiene una encefalopatía, es moderada, y lo tratamos. Y la verdad que hoy en día no tenés aval científico que diga que lo podés hacer, ¿sí? Así que no se ha cambiado esto. En un país tan grande, extenso como el nuestro, y con tan mala organización en cuanto a el acceso a estas terapias que son importantes, no en todas las provincias se dispone de equipos de enfriamiento, y llegar de una provincia en el sur del país o en el centro del país a un lugar a donde tenga acceso a hipotermia puede llevarle más de 6 horas, ¿sí? Y uno dice, pero llegó a las 9, tratémoslo igual. Y no está indicado. Uno tiene que llegar antes, ahí, cuando empieza esta segunda fase de daño neuronal. Perfecto. Bien. Aunque llegue frío. Bueno, sí. Llega con Uno, 34 grados, pues le pusieron el aire en la ambulancia. y yo te puedo contestar en cuanto a nivel personal, no es lo que está demostrado. La hipotermia activa debe iniciarse a las 6 horas de vida. Hipotermia activa, ¿sí? El tratamiento debe empezar a las 6 horas de vida. Perfecto. Sí. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, podemos pasar una anterior. Bueno, Pampi, ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, ¿es el PowerPoint? dale, yo te lo paso. Dale. Lo paso para que puedan ver los grafiquitos. Bueno, dale. Muchas gracias. Bárbaro. No, por Chao. favor, un gusto. Gracias. Chau, chau. Chao. Chau. La de mi casa.